noches a todos los constructores también que se encuentran hoy conectados. Veo que poco a poco se están sumando más constructores. Vamos a hoy conversar acerca del predimensionamiento de la estructura, que es fundamental para poder iniciar el diseño tanto de arquitectura como el de estructuras. Vamos a tocar las principales estructuras de una vivienda. Partamos desde el inicio con las losas, con las columnas, las vigas, y por qué es importante predimensionar y en qué nos va a beneficiar durante todo el periodo de diseño. Bueno, como todos ya saben, todos los miércoles siempre CIER Perú nos está brindando capacitaciones a todos los constructores en diferentes temas. Hoy es sobre la construcción, la siguiente semana seguramente será sobre temas diversos donde se emplee el acero tanto de CIER Perú como de trabajos que van a la par de esta industria que es importante, que es la construcción. Vamos a ver de dónde se están conectando los constructores. ¿Qué tal, Gerald? Buenas noches. César, Raúl, ¿qué tal? Veo que se van conectando de diferentes partes del Perú. Espero que también nos sigan como la semana pasada de otras partes fuera del país. Es importante contrastar tanto como tecnologías como procesos constructivos de diferentes países. Y en este tipo de pláticas podemos conocer siempre algo diferente de cada uno de ellos. Coméntenme aquí de qué parte del Perú se están conectando, se están enlazando a esta transmisión en vivo, donde vamos a platicar sobre predimensionamiento. También me gustaría conocer qué temas diversos o dudas tienen con respecto a este tema que es el predimensionamiento, para poder tocarlos durante la exposición que vamos a tener en breves minutos. Seguramente algunos datos se me pueden haber pasado, pero si ustedes tienen alguna consulta adicional, pueden hacerla aquí en los comentarios. Siempre al final de toda presentación, Lucero nos va a ayudar a poder seleccionar las mejores, prácticamente todas las preguntas que se puedan tener, las que más se repiten seguramente son las que se van a responder aquí en la transmisión. Y también es importante que dejen sus comentarios para que nosotros sepamos cómo es que ustedes están captando la plática, la presentación de este día. Siempre es importante conocerlos un poco más. Por ejemplo, aquí tenemos a Frank Saavedra, de Abancay, Apurímac. ¿Qué tal, Frank? Conozco Apurímac, mis padres son de allá, es una linda tierra. Justo hace un poco mis padres acaban de regresar de Andahuaylas. Saludos desde Iquitos. Charlie, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Gracias por conectarte desde Iquitos, un lugar muy lejano de Lima, pero veo que el internet nos da esa facilidad de poder tenerte aquí presente en esta capacitación, a diferencia de las capacitaciones que se daban antiguamente presenciales, que a veces nos alejaba un poco, pero gracias al internet, hoy en día podemos estar conectados y todos poder aprender algo diferente sobre este rubro que es tan interesante como es la construcción. Vamos a empezar con la primera lámina. Como siempre, tocamos una historia que nos pueda dejar la importancia de por qué debemos quedarnos hoy a ver esta transmisión sobre el predimensionamiento. Recuerden conectarse y también compartir esta transmisión en los diferentes grupos que seguramente les está apareciendo en el celular o en la computadora donde están visualizando esta capacitación. Compartan en los grupos para que más constructores se puedan unir a esta transmisión y poder llegar a todos ellos y también recibir sus dudas y consultas. Siempre el poder compartir la información que tengamos a la mano o la que estemos nosotros interactuando o visualizando va a ayudar a que la construcción en nuestro país, la construcción informal, pueda disminuir, y eso está en la mano de todos nosotros, no simplemente de las empresas, sino también de las personas que podamos generar este compartir de la información. Esta historia es algo que ocurre muy a menudo en el proceso de construcción, en el proceso de diseño, perdón, donde el arquitecto desarrolla previamente la estructura según los conocimientos que él haya obtenido, y es en esta parte inicial donde él desarrolla este diseño y lo comparte con el ingeniero estructural. En muchas ocasiones ocurre este ejemplo que hoy les planteo, donde el diseño arquitectónico no contempla una estructura que va de la mano con el tipo de arquitectura que está proponiendo, ¿no? De repente propone una luz de 4 metros o de 3 metros, donde solo va a tener 2 apoyos, y considera, como en este caso, por temas de funcionalidad, que la columna va a tener el mismo ancho de ladrillo para poder colocar la puerta, como vemos en esta imagen de aquí.
Pero al momento de pasar estos planos al ingeniero, es donde se da cuenta que no es posible colocar esa puerta en esa ubicación o esas dimensiones para esa circulación, porque tenemos que la columna va a sobrepasar el ancho del ladrillo, lo cual va a generar problemas de circulación, porque ya el ancho de la puerta no va a ser la que nos pide el Reglamento Nacional de Edificaciones y menos aún va a ser transitable. Esos problemas que se dan por no predimensionar y no tener en cuenta estas dimensiones de las columnas, son los que ocurren y generan muchos retrabajos si no sabemos predimensionar una estructura. Y es por lo cual hoy debemos estar concentrados en esta capacitación. No es muy difícil, no vamos a realizar fórmulas extensas para poder calcular. Son fórmulas muy sencillas, prácticamente división o multiplicación, las cuales nos van a permitir poder obtener las dimensiones iniciales de una estructura. ¿Ok? Recuerda, si tienen alguna consulta durante esta plática, vamos a poder realizarla aquí debajo en los comentarios. De igual forma, los invito a poder etiquetar a su compañero constructor, al colega, al amigo de la universidad que de repente necesita saber este tema, que es muy interesante para poder entender un poco cómo es que se resultan dimensionando las estructuras de una edificación. ¿Qué tal, Jaime? Desde Chorrillos se van conectando también de la capital. Vemos a personas desde Huancavelica, Lambayeque, Atevitarte, Moyobamba, Glender. ¿Qué tal, Glender? Vamos a proseguir con esta capacitación. Vamos a ahora conocer cuál es el mapa de aprendizaje, que es lo que vamos a conocer el día de hoy. Son cosas puntuales, como el punto número 1 es la importancia de predimensionar. ¿Por qué es importante predimensionar? ¿Qué beneficios vamos a obtener al predimensionar? Luego tenemos el predimensionamiento de las losas. Dentro de las losas tenemos las losas aligeradas, en una dirección, en dos direcciones, losas macizas, también en una dirección, en dos direcciones. Vamos a poder conocer cómo es que se predimensiona cada tipo de losa. Existen más, hoy nos vamos a centrar en estas dos que son las más utilizadas. El predimensionamiento de vigas, también el predimensionamiento de columnas, y luego, al final, vamos a practicar lo que hemos aprendido. No necesariamente tenemos que saber toda la teoría para poder recién practicar. Lo mejor es siempre aprender poco a poco y ir practicando lo que vamos aprendiendo. De esta forma, se nos va a recepcionar mejor lo que estamos tomándole el tiempo a escuchar, a interactuar, a conocer. Ok, partamos por el punto número 1, que es la importancia de predimensionar. Primero es saber ubicar la estructura. Como hemos visto en el ejemplo anterior, el saber dónde va a ir una columna o dónde, para poder reducir este peralte de las columnas o de las vigas, dónde debemos colocar un apoyo para que las luces o las luces son la separación que existe entre los apoyos sea la menor y por lo cual vamos a obtener también un menor peralte. Entonces, en función de eso es que vamos a poder nosotros ubicar dónde van a ir los apoyos de una edificación para que ésta no afecte con la distribución o con la arquitectura que estamos proponiendo en la parte de arquitectura. Es importante y muy fundamental que un arquitecto sepa predimensionar, porque si no se va a generar lo que vamos a ver más adelante. Reducir tiempo de diseño. Así como el arquitecto le ayuda a poder evidenciar algunas falencias, algunos datos que no está tomando o consideraciones sobre alguna estructura que no está teniendo en cuenta dentro de su diseño, también al ingeniero nos ayuda bastante a poder tener un buen punto de partida. Si bien el predimensionamiento que nosotros realizamos es algo inicial, pues si nosotros realizamos un correcto predimensionamiento vamos a poder encontrar mucho más rápido la estructura final. Si nosotros partimos con un predimensionamiento irregular, lo que vamos a generar es levantar todo este modelado, como lo ven en la parte derecha, como la imagen, y luego vamos a realizar el análisis tanto estático como dinámico de esta estructura, pero vamos a obtener que estas estructuras van a ser muy pequeñas para la demanda de los momentos, de la fuerza cortante que puedan necesitar soportar cada una de las estructuras, por lo cual vamos a tener que modificar nuevamente nuestro modelado. Y como ven, no es algo rápido que se pueda generar, es
podemos decir, una pérdida de tiempo, realizar nuevamente un modelado para partir desde un punto inicial nuevamente. En cambio de eso, si nosotros realizamos un correcto predimensionamiento de la estructura, vamos a tener, si bien ligeras modificaciones, pero serán mínimas, ¿no? No vamos a demorarnos mucho en hallar la estructura ideal para nuestra edificación. En ambos casos es un ahorro de tiempo realizar un correcto predimensionamiento. Segundo, o tercero, estamos en el tercer punto. Recuerden, siempre pueden comentarme aquí debajo, yo tengo aquí al frente del celular, donde estoy leyendo cada uno de sus mensajes para poder apuntar o dar algún mensaje adicional de lo que tengo aquí apuntado en la PPT que hoy te estoy presentando. Creo que se están conectando cada vez más constructores a esta transmisión. También sería interesante que después en sus preguntas nos comenten de qué parte de Perú son y también cuál es su nombre. Bueno, su nombre ya está de por sí, pero de qué parte son y cuál es su profesión o cuál es su actividad dentro de la construcción. Si son operarios, son maestros de obra, son oficiales, son arquitectos, son estudiantes de ingeniería, son estudiantes de arquitectura. Me gustaría saber un poco más de ustedes y pueden hacerlo aquí debajo en los comentarios. El tercer punto es analizar las propuestas. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en la parte inferior la estructura de la edificación, claro está, vamos a conocer el predimensionamiento, vamos a poder en la parte de arquitectura ver opciones. Si necesitamos una columna en ese punto, entonces no vamos a tener la facilidad de colocar una puerta de repente en ese espacio, tendremos que modificarla o mover algunos ambientes para que se pueda esconder las columnas, que es lo que buscan mucho los arquitectos, tener espacios un poco más limpios, no tener una columna ahí que te corte los espacios, por lo cual podemos, en base a las luces que queremos dejar o que demandan alguna colocación de estructura, poder generar cambios dentro de nuestro diseño inicial e ir moviéndolo hasta encontrar un enlace perfecto entre la estructura y la arquitectura. Esto nos va a ayudar mucho si nosotros sabemos predimensionar y podemos avanzar mucho más rápido en el desarrollo del diseño y no depender de pasar los planos al estructural y luego estos planos sean regresados con observaciones como hemos visto en la historia inicial de esta capacitación. Es muy importante para que podamos analizar propuestas que nosotros podamos tener de acuerdo al diseño que queramos plantear en nuestra arquitectura. Bueno, partamos ahora con el grueso de la capacitación, que es aprender a predimensionar. El punto o la primera estructura que vamos a aprender son las losas. Como les comentaba, dentro de las losas tenemos tanto losas aligeradas como losas macizas, losas nervadas, losas que sean post-tensadas, pretensadas, en otro predimensionamiento también, pero hoy vamos a hablar sobre estas dos losas que son las más típicas, que es la losa aligerada y la losa maciza. Ambas se pueden tratar en una sola dirección como en dos direcciones. Lo que te presento aquí es un poco acerca de cómo puedes, con una simple división, calcular cuál es este peralte. La fórmula que vamos a hallar se va a encontrar en esta pequeña fórmula que te muestro aquí en esta imagen, donde la altura de la losa va a ser igual a un rango entre L20, donde L significa luz, la luz que hay entre los apoyos, o la distancia que hay entre los apoyos, entre 20, y la luz entre 25. Aquí debajo te muestro digamos, una forma más práctica, que ya está entre medidas. Si las luces se encuentran entre 4 o menores de 4 metros, el H puedes tomar un H de 17. Estos datos los estoy sacando del libro Estructuración y Diseño de Edificaciones, que los puedes encontrar en internet, del ingeniero Antonio Blanco Blasco, que es un ingeniero especializado en estructuras y que ha dado mucha data. Claro está, tiene amplia experiencia en la ingeniería civil, desarrollando estructuras. Lamentablemente ya no está aquí con nosotros, pero ha dejado mucha información de su experiencia en ese libro, el cual les recomiendo que puedan leerlo, revisarlo. Es muy fácil de poder entender todo lo que nos escribe el ingeniero, y parte de ello son esta información que hoy también te estoy compartiendo, donde él toma, de acuerdo a rangos de distancias, los peraltes que te muestro aquí.
donde la altura de la losa puede ser de 20 centímetros y está entre 4 a 5.5 metros. Ahora, estas medidas coinciden, son cercanas si utilizas la fórmula que te muestro arriba, ¿no? Ya en la parte práctica vamos a ver cómo es que se desarrolla esta división y cómo son los criterios que tú puedes realizar en base a los datos que obtienes. En el caso de losas aligeradas de 2 direcciones, se usan en paños mayores de 6 metros y o en lados de medidas similares. También la altura es igual a 25 centímetros si las luces comprendidas se encuentran entre 6.5 y 7.5. ¿Okay? Si la luz es mayor a 6 metros, lo mejor va a ser usar, si bien, este tipo de losas de 2 direcciones, o en el caso de que no responda ya en los análisis, lo recomendable es utilizar otro tipo de losas, como son las losas macizas. Ahora veamos en las losas en una dirección, la losa maciza en una dirección. Esta se desarrolla cuando la losa maciza trabaja en una sola dirección, tiene como apoyo un solo lado. La distancia es similar a la losa aligerada en una sola dirección, pero le restamos 5 centímetros, como puedes darte cuenta en la operación que hemos realizado aquí, ¿no? Es prácticamente casi la misma, pero le restamos 5 centímetros, ya que va a comprender gran volumen de concreto y bueno, no es necesario tener también una losa tan alta porque esto genera peso y el peso de la misma estructura puede generar reflexiones, por lo cual ya con el refuerzo de los aceros es suficiente. Las losas macizas en 2 direcciones, la diferencia de estas es que el apoyo va a ser no solamente hacia un lado, sino normalmente estas losas están rodeadas de vigas, donde el acero que va dentro de la losa termina en estas vigas y se apoya, transfiriendo las cargas adecuadamente y no necesitando cargar todo hacia un lado, por lo cual estas tienen un menor peralte. ¿Cómo puedes hallar este peralte? Puedes dividir la luz que existe entre 25. La otra opción es la suma de sus perímetros. Un paño es un cuadrado casi en todas las ocasiones. En algunos casos seguramente puede ser un trapecio, no puede ser regular, pero de igual forma puedes sumar el perímetro de todos sus lados de la figura que obtengas y dividirlo entre 180. En el caso que te salga, bueno, que va a ser casi todos los casos donde el resultado no sea exacto, por ejemplo, te salga 17 o te salga 23, se recomienda que esto se redondee al 0 o al número 5, al terminación en 5 más cercano. En este caso puede ser 20 y en el caso que sea 23 lo puedes redondear a 25. Ahora, predimensionamiento de vigas. Predimensionamiento de vigas. Ahora vamos a ver predimensionamiento de vigas. Ronald, Sí, dime. discúlpame, antes de entrar al predimensionamiento de vigas, comentaste acerca de un libro en predimensionamiento de losas. Hay muchos que están preguntando el nombre del libro, que puedas repetir el nombre del libro. No sé si puedas ayudarnos con eso. Claro, Lucero. El libro que ustedes pueden obtener para que puedan encontrar más información que de repente yo he podido comprimir para poder presentarles y sea un poco más dinámico, es Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado. Es un poco largo, no sé si lo puedan escribir seguramente en los comentarios. Nicole, si nos puedes ayudar, puedes comentar, puedes escribir y dejarlo fijado por un momento, quizás para que ellos puedan tomar apunte. Repito nuevamente, es estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado. No solamente está la parte de predimensionamiento, también van a encontrar más información que nos ayuda a poder desarrollar el diseño de una edificación. El ingeniero autor de este libro es el ingeniero Antonio Blanco Blasco. Bueno, espero que puedan encontrar el libro. Es muy fácil de encontrar, está en Google, solamente coloquen los nombres y seguramente les va a aparecer como primera opción. Sigamos, veo que se van conectando más personas del Brain, de Cusco, de Sicuani. ¿Qué tal Claudio, Vicente, de Huancayo? Me alegra bastante poder tener contacto con diferentes personas de todo el país, que esta información pueda llegar a diversas partes del Perú y que pueda ser aprovechada y bueno, más que todo tener los criterios para que cuando ustedes agarren un plan y el plan no haya sido correctamente diseñado, puedan tener
más o menos cálculos cercanos a los que debieron ser y poder observarlos y comentarlos tanto con el proyectista o con el que ha diseñado el plano y que puedan refutarle acerca de por qué obtuvieron ese cálculo, ¿no? Y que más que todo, que les brinden ellos el porqué de ese cálculo, de ese diseño. En muchas ocasiones ocurren grandes errores, como lo vamos a ver más adelante, conceptos que se toman en mal al momento de desarrollar el diseño de estructuras. Algunos solamente copian proyectos pasados y los ponen porque la arquitectura de repente es similar, pero varían en pisos o se modifican las luces. Entonces todo eso hace que la estructura, la dimensión de la estructura varíe, como lo vemos, ¿no? Todo se mueve en base a las luces que existe o la distancia entre los apoyos. Esto quiere decir, si los apoyos cambian, pero la arquitectura se mantiene, pero las dimensiones cambian, la estructura también va a tener que cambiar. Ahora sí vamos con el tema de las vigas, donde vamos a ver un poco más acerca de las luces que les comentaba. En el caso de las vigas, la distancia, tenemos dos tipos de vigas, ya lo sabemos, muchos de nosotros ya conocemos esta parte, vigas principales y vigas secundarias. Las vigas principales, como las muestro aquí en la imagen, son las vigas que van a recibir el apoyo de las viguetas, donde se va a descargar esta carga de la losa. Esas son las vigas principales. En el caso de las losas que van en dos direcciones, ambas vigas de los laterales se convierten en vigas principales porque reciben el apoyo de la losa. En este caso, las vigas principales son las que se remarcan en esa parte, y cómo es que se calcula su peralte, que es lo primero que calculamos en una viga. El peralte es la altura que tiene. Ya en una imagen más adelante se lo voy a mostrar si no lo tienen bien referenciado. Se va a encontrar en un rango. Como ven, mucho del predimensionamiento son rangos y son decisiones que uno va tomando. ¿Por qué? Porque la estructura, lo que uno busca, un ingeniero estructural busca al momento de diseñar una edificación, es poder ajustar y optimizar al máximo, sin perder la seguridad de la edificación, la estructura. Porque aumentar, si una estructura es muy grande, no solamente es más trabajosa realizarla, sino también ingresa mayor cantidad de materiales. Entonces, este análisis, nosotros al momento de realizar el análisis vamos a ir jugando. De repente, si estamos sobrados de resistir cargas, o si la estructura es suficientemente grande para poder resistir las cargas, entonces vamos a optimizarlas, ¿no? Y vamos a ver hasta qué mínimo podemos optimizar para que las cargas puedan trabajar sin generar daño a la estructura. En este caso, el peralte de la viga es la luz entre 10, como mínimo, y como máximo la luz entre 12. La luz que existe es, aquí en la planta lo podemos ver un poco mejor. A ver. Voy a colocar esta distancia que existe, es la luz. Esto es la luz. La distancia que hay entre los apoyos significa la luz, que lo referenciamos como una L, y el H vendría a ser el peralte de la viga. Si la luz, aquí hacemos un ejemplo rápido que también lo vamos a ver más adelante, la luz es 4 metros, entre 10 son 40 centímetros como mínimo. Y el máximo del peralte que podemos tomar es 4 entre 12, está cerca de 37, si no me equivoco, 37, 35 por ahí va el resultado. Entonces tenemos ese juego para poder nosotros colocar donde mejor nos convenga o donde mejor trabaje la estructura el peralte de la viga. Ahora, en el caso que la viga se haga secundaria, como la he señalado en esta ocasión, que es la que se encuentra en la misma dirección que las viguetas, que también tiene una función importante, vamos a poder hallarla dividiendo la luz entre 14. Esa va a ser como mínimo el peralte de la viga secundaria. El ancho de la viga, en ambos casos, podemos obtenerla como 1/3 de la altura. En algunos libros menciona 0.3 H, que H es el peralte, recuerden, ya hemos hallado anteriormente, y 0.5 H como máximo, ¿no? O la mitad del peralte como máximo. Podemos darle un poco más, pero recomiendan trabajar entre esos valores para poder optimizar la dimensión de la viga y no generar dimensiones por demás. Aquí una acotación importante, y justamente lo que le mencionaba: si la estructura, estamos hablando de una estructura que está considerada
un sistema de pórticos, un sistema porticado, un sistema dual, donde esta viga trabaje o pertenezca a parte del pórtico, sea una viga principal. En este caso, el ancho mínimo es 25. Si el peralte de la viga es 35 o 40, no importa tener el caso de dividir entre estos dos puntos. Si sale menos, debemos tomar como mínimo 25 centímetros. La mención que hace por qué tener esta dimensión mínima, nos dicen que es para evitar cangrejeras, ya que esta viga va a trabajar normalmente si está dentro del pórtico va a tener gran cantidad de acero o va a tener mayor cantidad de acero. Esto puede evitar o esto puede provocar que la viga presente cangrejeras, por lo cual se recomienda que sean como mínimo 25 centímetros. Ahora veamos el predimensionamiento de columnas. Aquí vamos a ver esta fórmula, quizás esta es la fórmula más grande que vamos a poder encontrar, pero no es complicado poder analizarla un poco y comprenderla. Aquí les dejo todos los valores de igual forma para que ustedes puedan entender un poco cómo es que debemos reemplazar los datos. Y recuerda, constructor, para poder llegar a más constructores como ustedes que están con ansias de poder aprender más cada día sobre el sector de la construcción, compartan esta transmisión, todavía falta un poco más, que es la parte práctica, para que sus demás colegas, compañeros, puedan también unirse a esta transmisión y podamos juntos definir, conocer un poco más de las dudas que tenemos sobre el predimensionamiento de una estructura. Aquí tenemos qué es lo que significa cada valor. A ver, sí, acá está. Aquí tenemos los valores, por ejemplo, factores acorde a la ubicación de la columna, que podemos encontrarlo aquí. Estos valores vamos a reemplazarlo de acuerdo a dónde se encuentra nuestra columna. No todas las columnas trabajan de la misma forma. En esta parte de aquí tenemos columna central, columna perimetral, columna que se encuentra en la esquina. Cada una de ellas se comporta diferente, por lo cual es que consideramos estos factores que nos van a poder ayudar a acercarnos más a las dimensiones que al momento de diseñar nuestra estructura nos van a exigir. El peso, este PG significa peso aproximado del área tributaria, que está entre 1 tonelada y 1.1. Ya dependerá del ingeniero tomar la que mejor se acomoda a su proyecto. Recuerden que esto es un predimensionamiento, no estamos siendo exactos, estamos haciendo el trabajo rápido para poder iniciar con nuestro modelado. En la universidad muchas veces nos enseñan a hacer lo más exacto posible. En la vida real, en la práctica, tratamos de optimizar tiempos. Sabemos que hay veces algunos valores no son ni siquiera tan necesarios tenerlos al detalle, porque esto simplemente es un predimensionamiento, no estamos hablando sobre la estructura real, y por lo cual vamos a poder trabajar entre 1 y 1.10 la tonelada por metro cuadrado del área tributaria que va a soportar nuestra columna. Luego, el número de pisos, el símbolo con P es número de pisos. Luego tenemos el área tributaria. El área tributaria es el número de pisos. Esto es el peso aproximado, el N que hemos visto allá, y la fuerza de compresión del concreto que vamos a utilizar, o que vamos a emplear en la estructura que estamos diseñando. Puede ser los 10, los 80, 350, etc. De acuerdo al concreto que ustedes van a emplear en el diseño, es el cual van a colocar aquí. Esto va a ser igual, está pasando esta parte de aquí, está viendo la parte de acá, la fórmula de aquí, pero bueno, esta parte de aquí va a ser igual al área de la sección de nuestra columna. Esta área de sección es B por T, como vemos aquí en la parte, aquí, en la imagen que encontramos acá, donde B vendría a ser la base y T vendría a ser la altura, ¿no? Acá está con una H, pero bueno, en sí es la altura. Entonces vamos a referenciarlo con ello. Bueno, ahí termina. Esa parte es muy fácil, como la hemos visto ahí, es muy práctica. Ahora vamos a conocer un poco acerca de cómo es que vamos a empezar a desarrollar nuestro predimensionamiento. Y aquí sí, mucha atención para que ustedes puedan agarrar un plano, el plano que ustedes tengan de su proyecto
o tengan de un trabajo que hayan realizado y puedan comprender o darle sentido a cómo es que llegaron a esas dimensiones preliminares. Sí, Carlos, en el gráfico figuraba BT, justamente esa confusión, pero tendría que ser eso igual al área, ¿no? El área de la sección es el ancho por la altura. Puede ser A, puede ser B. Lo importante es que el área se vaya multiplicando esos dos lados y vas a obtener tú, de cualquier forma, uno de los lados. Y con eso obtener al final el lado opuesto. En el caso práctico, vamos a tomar como ejemplo este pequeño plano. Hemos cortado justamente un plano del proyecto para poder mostrarles aquí cómo es que se ha predimensionado. Donde tenemos B1, B2, B1 siendo la vigueta principal y B2 siendo la viga secundaria. En este caso, en el caso práctico, lo que vamos a hallar es el predimensionamiento de los elementos estructurales como la losa ligera, la viga, la B1 y la B2, la columna C1. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con ello. Recuerden que voy a llegar al tema de la sección de la columna C1, pero para las demás secciones, bueno, va a cambiar algunos valores, pero la fórmula es la misma. Aquí, en el caso práctico, para predimensionar el tema de las losas, es como ven, es una losa aligerada. Para los que algunos no comprendan qué significa estos puntos de acá, esta línea con punto, eso significa las viguetas, ¿no? Las viguetas van cada 40 centímetros, de esa forma nosotros podemos referenciar cada cuántas viguetas van a entrar, cómo es que se van a distribuir dentro de la losa. Entonces vemos que la distancia que hay entre los apoyos, por ejemplo, tomamos la luz de 510, ¿no? Que tenemos acá, que tenemos aquí, lo dividimos entre 20, el H vendría a ser 0.25, ¿no? Si dividimos en el caso, perdón, aquí no era 510, aquí era 485, ¿no? 485, dividimos, entonces vamos a elegir en qué sentido vamos a trabajar. El factor que podemos utilizar es tanto 20 como 25, la luz que estamos trabajando es 510, ¿no? La luz es 510, aquí vendría a ser 25. Sí, una pequeña equivocación, discúlpenme, pero lo importante es que los que están aquí presentes en la capacitación ya saben por qué es estos valores, ¿no? Es importante también entender un poco para poder si uno se confunde, no todos nos confundamos. Es importante tener en claro cuál es la fórmula, por qué es que se da y jugar un poco con ella. No guiarnos simplemente de lo que está escrito, sino también un poco comprenderlo y analizar. Entonces, si nosotros tenemos primero 5 entre 20, perdón, nuestra altura sería, como ven aquí, 0.255. Eso es lo que nos bota la calculadora. Si dividimos entre 25, sería 0.20 metros. Lo cual, nosotros vamos a poder elegir entre ambos. Si vemos aquí, podemos elegir tanto 20 como 25, pero como ya hemos superado los 20 centímetros, como mínimo, por lo cual vamos a irnos al mayor, que viene a ser 25, ¿no? Y obtendremos que la altura de la losa que vamos a trabajar en este caso será de 25 centímetros. Así de sencillo, es importante comprender si estamos superando el mínimo, entonces ya no podemos tomar el mínimo, entonces vamos a trabajar con el que sigue, que vendría a ser el 25. Ahora, lo que menciona aquí, estamos trabajando con el lado mayor, que vendría a ser 510. En el caso de las vigas, vamos a empezar con las vigas principales. Bueno, las vigas principales es el B1. El B1, la luz que vamos a identificar en este punto es 510, ¿ok? Es 510 lo que vamos a tener en este caso. Y el factor es 10 y 12, ¿no? Se va a encontrar entre 10 y 12. Ahora, podemos ir como lo hizo bajo la experiencia del ingeniero Antonio, ir entre las dimensiones si es menor a 4, 20, si es menor a 5.5, 25. Podemos irnos a ese lado y poder probar con ello.
o podemos hacer esta multiplicación y nosotros elegir el que mejor nosotros por nuestra experiencia se acomode. En este caso, la altura es, perdón, la distancia, la luz es 510 y vamos a trabajarlo tanto dividirlo entre 12 como entre 10 y vamos a elegir la que mejor nos parezca de acuerdo al plano que tenemos. Por ejemplo, si dividimos entre 12, el valor es 0.42. Si redondeamos 43 centímetros. Y si dividimos entre 10 sería 0.51. Entonces, ¿qué valor vamos a elegir? Como vemos, el siguiente valor que le toca aquí sería el 45. Podemos elegir 45, podemos elegir 50. Por tema de medidas, podemos irnos a 50, como es el caso que yo elegí. Ahora ustedes pudieron haber elegido 45, no hay problema. Recuerden que estamos predimensionando recién. De repente, si necesitamos la altura de por sí, necesitamos menor peralte, como sea, para poder mantener esta distancia entre el piso y la base inferior de la viga. Entonces vamos a trabajar con el mínimo para poder ir mejorando, de repente compensar con acero para poder obtener esta distancia. De repente el arquitecto nos está mencionando que quiere el menor peralte posible de la viga, entonces trabajemos siempre bajo esta presión de poder obtener esta menor dimensión o distancia. Entonces vamos a modelar con esta menor distancia en el peralte, en este caso sería 45, pero yo he puesto para trabajar tranquilamente con una altura de 50. En el caso de la base de la viga, recuerden que puede estar en 1/3, o sea, 50 entre 3, o entre 2, ¿no? En este caso estoy tomando entre 2, y estamos obteniendo que es 50 de peralte por una base de 25 centímetros. Así de sencillo es como obtenemos las dimensiones de la viga. En este caso es la viga principal. Recuerden que estos factores que estamos obteniendo, que es entre 10 y entre 12, es para vigas principales. Para vigas secundarias vamos a tomar la siguiente fórmula, que es obtener un factor de 14, donde la luz de nuestra viga estamos tomando como 430 y el factor es 14. Dividimos estos dos valores y obtenemos que el peralte de nuestra viga es 0.31, si podemos redondear. Como les comentaba, esta selección va a ser de acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente, de acuerdo a la estructura, y es un punto de partida, no está dicho que va a ser esa medida. Vamos a trabajar con ello inicialmente, y por lo cual vamos a poner que nuestra viga, para que sea exacto, es 0.30. Y la viga, como este sistema es un sistema porticado, recuerden que como mínimo tendrá 25 centímetros, ¿no? En el caso que estamos viendo, puede haber dividido entre 2, sería 15 centímetros, pero en base al reglamento no podemos obtener una base menos de 25 centímetros, por lo cual estamos tomando el mínimo de acuerdo al sistema estructural en el cual estamos trabajando. Así sea viga secundaria. Seguramente si es una viga secundaria en un sistema de albañilería confinada, por eso vamos a tener de 20 o 15 centímetros este ancho. Pero como es el caso de un sistema aporticado, tenemos que trabajar con el mínimo que nos permite el reglamento en este caso. Ahora, en el caso del predimensionamiento de columnas, el C1, tenemos que identificar el área tributaria. ¿El área tributaria cuál es? Es muy sencillo. Lo que le voy a explicar les va a servir para que puedan calcular la sección de las columnas tanto de esquinas como las centrales. Lo que nosotros vamos a hacer es, con una regla y un lápiz, vamos a trazar la mitad de todos los paños. Vamos a dividir en cuadrantes todos los paños, de esta forma. Vamos a cambiar el color para que se pueda ver mejor. De aquí vamos a partir a la mitad todos los paños, no el plano entero, sino todos los paños. En la otra sección también, así. Esto va a ir hasta abajo, ¿no? Todos los paños. Imaginemos que para esta columna que se encuentra aquí, en la esquina, su área tributaria vendría a ser esta parte de acá, este cuadrante, ¿no? Para las columnas que se encuentran en los centros, va a tener un mayor área tributaria, ¿no? Un área que se le destina a esa columna, que se le encarga a esa columna poder resistir, que vendría a ser toda esta parte de aquí, estos dos cuadrantes que tenemos. Y para las columnas centrales, como ven, es la área que está sombreada y que tiene 4 cuadrantes, es la que carga mayor peso, por lo cual seguramente va a tener la mayor dimensión
comparada con las demás. Ahora, aquí el número de pisos que estamos evaluando, como lo comentaba anteriormente, es un dato importante que necesitamos en la fórmula, son 4 pisos. ¿Por qué hablamos sobre el número de pisos? Porque esta columna, si bien en este piso, que es el primero, está soportando estos 4 cuadrantes, en los pisos superiores está soportando vamos a encontrar otra columna igual que va a estar soportando otros 4 cuadrantes. Y así sucesivamente en todos los niveles. Por lo cual es que es innecesario saber cuántos pisos va a ser, porque al final la que va a soportar todo ese peso va a ser la columna que se encuentra en el primer nivel. Por eso es la importancia de cuántos pisos son. El área tributaria en este caso es de 27 metros cuadrados, ¿no? Entonces, este área es igual a 27 metros cuadrados, ¿no? Ahora, este área de acá, ¿cuántos metros cuadrados será? Se los dejo de tarea para que ustedes puedan obtener ese área tributaria y simplemente cambien este dato de aquí. El número de pisos no va a cambiar. El factor que tenemos aquí es el que vamos a tomar es 1.1 para ser un poco cuidadosos con el tema de la carga, ¿no? para poder protegernos y ser los más reservados posibles. El número el n, el factor n, vamos a tomar como 0.3 porque la columna que estamos evaluando se encuentra en el centro. Si la columna se encontrara en la esquina o en la parte central lateral, este factor cambia de acuerdo al cuadro que les mostré en la parte en las láminas anteriores donde estábamos viendo la fórmula. Luego, el peso que estamos tomando por metro cuadrado es de 1 tonelada por metro cuadrado. El factor de compresión del concreto es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, si vemos en el diseño que con este tipo de concreto nos arroja una sección muy grande, entonces podemos mejorar la sección, porque recuerden, el factor de compresión del concreto que estamos hallando se encuentra en la parte inferior. Esto quiere decir, si esto aumenta, nuestra área disminuye. Si nosotros tenemos un concreto de mayor resistencia, nuestra sección será menor. ¿Qué ocurre si nuestro concreto es de baja resistencia? O si el momento de prepararlo no fue la resistencia que nosotros teníamos planteado en el diseño, pues la sección no será suficiente y va a tender a fallar durante su periodo de servicio. Ahora, ya con toda esta data que hemos obtenido con el 1.1 que nos da el cuadro que les había mencionado, los factores que tenemos aquí, el peso que estamos teniendo en cuenta por metro cuadrado del área, lo vamos a reemplazar todos estos datos en la fórmula y vamos a obtener que el área, esto vendría a ser todavía el área va a ser 1885 centímetros cuadrados. Ustedes van a poder interactuar con la base, con la altura de la columna. Lo mejor siempre será que en la parte donde nosotros necesitemos de repente mayor rigidez o mayor sección de apoyo para nuestra estructura, vamos a colocar la distancia más larga, ¿no? La forma de la columna que mejor trabaja siempre va a ser un rectángulo en muchas ocasiones, por lo cual vamos a tener forma de rectángulo en la sección y vamos a poder partir de una sección de un lado, 30, y ver cuánto nos corresponde. Ustedes le van a dar, ¿no? Al B, le pueden dar 30, pasan a dividir y ven cuánto le bota el T. Entonces busquen una relación rectangular y, bueno, en base a esa, a la más cercana, ustedes luego van a poder derivarla hasta el número ¿cómo les podría decir? El número que mejor pueda trabajar o que sea más trabajable. En este caso, nosotros tomamos el B como 35, pasamos a dividir y nos queda un T de 53. Pero 53, en la obra van a encontrar una columna que tenga 53 centímetros. Siempre las columnas van a ir de 5 en 5, sea 50 o sean 55. En este caso yo pude haber tomado 50, ¿no? Y ver qué pasaba. Pero para poder tener mayor juego con el tema del concreto y viendo que de repente no hay mucho problema con el tema de la sección, puedo tomar como 55 y partir desde ese punto cómo es que se comporta la edificación. Entonces, si bien con 35 centímetros
TV me salió un T de 53, yo pude haber tomado la decisión de poner 50 o 55. Como les comento, esto de aquí depende mucho del ingeniero que esté desarrollando el proyecto. Y en este caso hemos tomado como el valor de 55. Y así es como en base a decisiones propias del calculista es que se va predimensionando, según la experiencia, según la forma, la estructura, hacia qué lado va a necesitar, según cómo se va armando la estructura. Como ven aquí en la parte de la imagen, se ve ya el esqueleto de la edificación y vamos viendo dónde tenemos mayor luz, dónde tenemos menor luz, dónde va a trabajar mejor el sentido de las viguetas, porque de repente para poder definir primero cuál va a ser viga principal, cuál va a ser viga secundaria, hemos definido en qué dirección van a ir nuestras viguetas. Y como vemos aquí, la luz más corta para que se puedan desarrollar las viguetas es en el sentido horizontal, ¿no? Por eso es que se convierten estas vigas B1 en vigas principales. Ahora, si se convierten en vigas principales, como ven aquí, la luz es muy grande, son de 5,10 metros. De repente se tendría que evaluar en la arquitectura si para evitar peraltes en esta zona, poder tener una columna en una parte central, ¿no? Y poder reducir el peralte de estas vigas, porque ya la luz de los apoyos para el tema del predimensionamiento de las vigas sería menor, por lo cual el peralte también va a ser menor. Entonces, ese tipo de decisiones se puede ir tomando incluso el mismo arquitecto. Acá no estamos desarrollando ningún cálculo estructural, simplemente estamos predimensionando, lo puede hacer el arquitecto y puede ir jugando y viendo qué tipo de estructura se le acomoda mejor, le genera menos interrupción con su arquitectura, y eso le evitaría generar retrabajos ya después de. Es por eso la importancia de aprender a predimensionar en una etapa inicial del diseño de arquitectura y también en la etapa de estructuras, para que nos permita a nosotros realizar correcciones a los planos de arquitectura y partir nuestro diseño estructural. Esta es la primera etapa del diseño estructural de una vivienda. Espero que se haya entendido y se haya comprendido bien.